Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que toca el corazón y despierta la curiosidad de muchos de ustedes, nuestros seguidores. Como bien indica el título de hoy, vamos a desgranar esa confesión tan poderosa. Kerem confiesa: Ande es mi otra mitad. Amor verdadero. Prepárense para un viaje emocional, lleno de detalles, análisis y, por supuesto, nuestra perspectiva. Antes de lanzarnos de lleno, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis y les asegura no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Además, nos ayudan un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ya saben, ese botón rojo que dice suscribirse está esperándolos. Hoy vamos a hablar de Kerem y Hande. Para quienes no estén tan al día con este dúo, son dos figuras públicas que han capturado la atención del público, no solo por su talento en pantalla, sino también por la conexión que parecen tener fuera de ella. Lo que nos trae aquí hoy es una declaración muy personal y significativa por parte de Kerem, quien ha afirmado que Hande es su otra mitad y que su amor es verdadero. Estas palabras no son triviales y merecen ser exploradas a fondo. ¿Qué significa esto para ellos? ¿Qué nos dice sobre la naturaleza de su relación? ¿Cómo ha sido la reacción del público ante esta confesión? Vamos a intentar responder estas preguntas analizando el contexto, las posibles interpretaciones y lo que esta declaración podría significar para el futuro de su historia. Es fascinante ver cómo las celebridades comparten aspectos tan íntimos de sus vidas, y cuando lo hacen de una manera tan abierta y emotiva, es natural que genere un gran interés. Primero, pongámonos un poco en contexto. Kerem y Hande han compartido proyecto y, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la cercanía y la química en pantalla a menudo se trasladan a la vida real, o al menos, eso es lo que el público tiende a imaginar. Sin embargo, dar el paso de la especulación a la confirmación, y más aún, a una confesión tan profunda como esta, es un hito. Cuando alguien dice que otra persona es su otra mitad, está hablando de una conexión que va más allá de lo superficial. Se refiere a ese complemento perfecto, a esa persona que te entiende sin palabras, que te completa, que hace que tu mundo tenga más sentido. No se trata solo de amor romántico en su estado más básico, sino de una comprensión mutua, de un apoyo incondicional y de un sentimiento de pertenencia. Analicemos la frase mi otra mitad. En muchas culturas y filosofías, la idea de que todos nacemos con un alma gemela, una persona destinada a ser nuestra pareja perfecta, es muy arraigada. Si bien la ciencia y la psicología pueden tener otras explicaciones para la atracción y la compatibilidad, el concepto de otra mitad resuena a un nivel muy humano y emocional. Implica que antes de encontrar a esa persona, había una sensación de incompletitud, y que al hallarla, esa pieza faltante encaja trayendo consigo paz, alegría y un sentido de propósito compartido. Kerem, al utilizar esta expresión, está elevando la relación con Hande a un nivel muy elevado. No está diciendo que le guste o que estén saliendo, sino que ella es fundamental para su ser, como si fueran dos partes de un todo. Y luego está la parte de amor verdadero. En un mundo donde las relaciones a menudo son efímeras y donde la línea entre lo genuino y lo superficial puede ser confusa, proclamar un amor verdadero es una declaración audaz. Es un rechazo a las dudas, a las inseguridades, a las tentaciones externas. Es una afirmación de compromiso, de lealtad y de una conexión que trasciende las circunstancias. Para Kerem, decir que su amor por Hande es verdadero implica que es auténtico, puro y duradero. Es un amor que él cree que está destinado a perdurar, que está construido sobre bases sólidas y que es capaz de superar cualquier obstáculo. La forma en que Kerem ha hecho esta confesión también es importante. ¿Fue un momento espontáneo? ¿Fue preparado? ¿Lo dijo en una entrevista, en redes sociales, en un evento público? Los detalles de la entrega pueden añadir capas a su significado. Si fue en un momento de sinceridad, quizás ante las cámaras, pero con una emoción palpable, su impacto puede ser aún mayor. Si fue algo que preparó quizás para un público específico o para marcar un hito en su relación, también tiene su propia narrativa. La autenticidad con la que se expresa este tipo de sentimientos es clave para que el público lo perciba como genuino. ¿Y Hande? ¿Cómo reacciona ella ante estas palabras? Es crucial considerar su perspectiva, aunque no la veamos explícitamente en el título.
Si bien el título se centra en la confesión de Kerem, una relación es un baile de dos personas. Suponemos que Ande comparte esos sentimientos, o al menos que está en un punto de su relación donde tales declaraciones son recibidas con reciprocidad y comprensión. Una relación donde uno de los miembros expresa sentimientos tan profundos y el otro no está en la misma sintonía, sería una dinámica muy diferente. Por lo tanto, asumimos que esta confesión es un reflejo de un estado de conexión mutua. El impacto de estas palabras en el público puede ser diverso. Por un lado, hay quienes celebran el amor, y ver a dos personas aparentemente perfectas juntas y declarándose un amor tan profundo les inspira y les da esperanza. Son los románticos los que creen en las almas gemelas y en la magia de las conexiones humanas. Ver a celebridades que admiran expresar estos sentimientos puede ser un bálsamo para el alma en un mundo a menudo cínico. Por otro lado, siempre hay un segmento de la audiencia que tiende a ser escéptico, o que prefiere mantener una distancia observadora. Pueden cuestionar la autenticidad de las declaraciones públicas, o simplemente preferir no involucrarse emocionalmente en la vida privada de las celebridades. Y eso también es válido. Cada uno tiene su propia forma de procesar la información y de relacionarse con las figuras públicas. Lo interesante de este tipo de confesiones es que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestras propias relaciones. ¿Qué significa para nosotros encontrar a nuestra otra mitad? ¿Creemos en el amor verdadero? ¿Cómo definimos una conexión profunda y significativa? Estas preguntas, aunque sean sobre la vida de otros, a menudo nos llevan a mirar hacia adentro. Nos recuerdan la importancia de la conexión humana, del amor, del apoyo y de encontrar a esas personas que nos hacen sentir completos. Analicemos las implicaciones de esta declaración en su trayectoria como pareja pública. Declarar públicamente que alguien es tu otra mitad, y que tu amor es verdadero, tiende a solidificar la imagen de la pareja. Los separa de las relaciones pasajeras o de las meras conveniencias. Les posiciona como una unidad fuerte y estable, algo que puede ser apreciado por sus seguidores y por la industria. También puede significar un mayor nivel de compromiso y de proyección a futuro. No es algo que se diga a la ligera si no se tiene la intención de construir algo sólido. Es importante recordar que si bien somos observadores y analistas, la vida real de Kerem y Ande es suya. Nosotros solo tenemos acceso a la información que ellos deciden compartir y a las interpretaciones que podemos hacer de ella. No podemos conocer la profundidad de su conexión íntima, ni la totalidad de su historia. Sin embargo, podemos admirar la valentía de expresar sentimientos tan personales, y reconocer el poder que estas palabras tienen en la imaginación colectiva. En el mundo de las redes sociales y la comunicación instantánea, las declaraciones como esta tienen un alcance masivo. Se viralizan, se discuten en foros, se convierten en tema de conversación. Y ese alcance, si bien puede ser abrumador para las personas involucradas, también permite que su mensaje de amor y conexión llegue a muchas más personas. Podríamos pensar en los desafíos que enfrentan las parejas públicas. Están constantemente bajo escrutinio. Cada movimiento, cada palabra, puede ser analizado y juzgado. En este contexto, una declaración de amor tan sincera y personal puede ser una forma de reafirmar su vínculo frente a las presiones externas. Es como decir, esto es lo nuestro y es real y es fuerte independientemente de lo que digan o piensen. Otra perspectiva a considerar es la influencia que figuras públicas como Kerem y Ande tienen en sus seguidores. Cuando comparten mensajes de amor, compromiso y conexión, pueden inspirar a otros a valorar sus propias relaciones, a buscar conexiones auténticas y a creer en la posibilidad de un amor duradero. En este sentido, su confesión no es solo un evento personal, sino también un acto que puede tener un impacto positivo en la forma en que muchas personas perciben el amor y las relaciones. Finalmente, esta confesión de Kerem sobre Ande ser su otra mitad, y su amor ser verdadero, nos recuerda la importancia fundamental de la conexión humana. En un mundo a menudo lleno de distracciones y superficialidades, encontrar a alguien con quien te sientas verdaderamente conectado, alguien que te complete, es uno de los mayores tesoros de la vida. Y para Kerem, esa persona es Ande. Es una declaración poderosa que sin duda resonará en muchos corazones. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos explorado la profunda confesión de Kerem sobre Ande ser su otra mitad y su amor verdadero. Hemos reflexionado sobre el significado de estas palabras, el contexto en el que se dijeron y el impacto que pueden tener en su relación y en su público.
Hemos visto cómo esta declaración va más allá de un simple romance, adentrándose en la idea de complemento, de autenticidad y de un amor que se considera duradero. Hemos considerado la valentía de compartir sentimientos tan íntimos públicamente y la esperanza que esto puede generar en quienes creen en el amor verdadero. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por dedicar su tiempo a escuchar nuestras reflexiones. Esperamos que les haya resultado interesante y que les haya aportado una nueva perspectiva sobre este tema. Nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la confesión de Kerem? ¿Creen en la idea de la otra mitad? ¿Cómo definen ustedes el amor verdadero? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir juntos. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y recuerden, si disfrutaron de este contenido, por favor, denle a me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares a quienes creen que les podría interesar. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Adiós.